Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de Clara. Le hice brujería a mi mamá. Clara siempre había sentido que las sombras de su hogar ocultaban secretos más oscuros que la noche que envolvía al pueblo de Amber Gray. La relación con su madre, siempre teñida de un silencio opresivo y miradas esquivas, se había convertido en un laberinto sin salida. La joven, consumida por la soledad y la curiosidad, anhelaba descubrir las verdades ocultas tras las paredes de su vieja casa victoriana. Una tarde de otoño, mientras el viento aullaba como presagio de tormenta, Clara se encontró sola en casa, una ocasión rara dada la naturaleza sobreprotectora de su madre. Movida por un impulso inexplicable, decidió explorar el ático, un lugar prohibido y envuelto en misterio. Entre el polvo y las sombras, sus manos temblorosas encontraron una caja de madera carcomida, cuidadosamente escondida bajo una manta desgastada. Al abrirla, el corazón de Clara se detuvo. Dentro yacían cartas de amor, no dirigidas a su padre, fallecido hace años en circunstancias misteriosas, sino a alguien más, alguien que Clara conocía muy bien. Las fotografías mostraban a su madre en un abrazo apasionado con el único hombre que Clara había amado en secreto desde su adolescencia. La traición era palpable. Cada palabra de amor, cada promesa compartida entre ellos era una puñalada directa al corazón de Clara. La sensación de traición se entrelazó con el dolor y la ira, formando un nudo en su garganta que no podía deshacer. Las sombras del ático parecían cerrarse sobre ella, susurrando verdades que preferiría nunca haber descubierto. La revelación de un amor prohibido, oculto bajo la misma techo que le había brindado refugio, la consumía desde dentro. Mientras la tormenta estallaba fuera, liberando su furia sobre Amber Gray, Clara tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y de aquellos que la rodeaban para siempre. La ira se convirtió en deseo de venganza, una venganza que se gestaba en las profundidades de su ser herido. Con las cartas aún en mano, Clara descendió del ático, las sombras moviéndose a su alrededor como si celebraran su resolución. El hogar que una vez había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión de mentiras y engaños. Era el momento de actuar, de liberarse de las cadenas de la traición, sin importar el costo. La oscuridad en su corazón había encontrado un propósito, y nada volvería a ser lo mismo. La revelación consumía a Clara cada momento, aguijoneando su ser con un veneno que no conocía antídoto. Las sombras de la noche en Amber Gray parecían más densas, como si presenciaran su tormento y se alimentaran de él. La casa, una vez un santuario de recuerdos familiares, ahora era una cárcel de espejismos y falsedades. Movida por un impulso que rozaba la locura, Clara vagó sin rumbo por las calles empedradas del pueblo bajo la luz titilante de las farolas, hasta que sus pasos la guiaron hacia un lugar que todos en Amber Gray sabían que existía, pero pocos osaban mencionar. La vieja librería de Esmeralda, un santuario de conocimientos olvidados y saberes prohibidos. Al entrar, el tintineo de la campanilla pareció romper un silencio secular. Esmeralda, la dueña, una mujer de edad indefinida, cuyos ojos brillaban con un fulgor inhumano, la recibió con una sonrisa que conocía demasiado bien los secretos ocultos en el corazón de sus visitantes. «¿Buscas respuestas, querida?», susurró Esmeralda, su voz una mezcla de consuelo y advertencia. «Pero algunos caminos son más oscuros de lo que imaginas». Guiada por una fuerza desconocida, Clara se adentró entre los estantes repletos de tomos antiguos hasta dar con uno que parecía llamarla. El libro, encuadernado en piel oscura y con símbolos que desafiaban la comprensión, se abrió en sus manos como si hubiera estado esperando por ella. Las páginas del grimorio contenían hechizos y conjuros de una era olvidada, palabras que prometían poder sobre la realidad misma. Entre susurros de venganza y justicia, un hechizo capturó su atención. Un conjuro de decadencia, un castigo para aquellos cuyas acciones habían roto el tejido de la lealtad y el amor. Clara sabía lo que implicaba este camino. Invocar tales fuerzas era sellar un pacto del que no podría regresar. Pero el dolor de la traición la había transformado,
endurecido su corazón contra cualquier remordimiento. Esa noche, bajo el velo de una luna ausente, Clara reunió los ingredientes necesarios: una vela negra para la oscuridad del engaño, hierbas amargas como su dolor y una gota de su propia sangre, el vínculo final de su resolución. El aire se cargó de una electricidad palpable mientras recitaba las palabras antiguas, cada sílaba un eco en la vastedad de una noche sin estrellas. Cuando el ritual concluyó, una risa se escapó de sus labios, no de alegría, sino de un conocimiento oscuro. Había trazado un camino del que no había retorno. En las sombras, Esmeralda observaba, su sonrisa una curva siniestra que conocía el precio de los deseos oscuros. Clara había elegido su destino, y el tejido del mundo se ajustaría a su voluntad, para bien o para mal. Las consecuencias de su acto se desplegarían como una tela arrancada, revelando una verdad que Clara aún no podía comprender. En la brujería, como en la vida, todo tiene un precio. Tras invocar la maldición bajo el manto de una noche sin estrellas, Clara no pudo prever la rapidez con la que el hechizo tomaría efecto. Al principio fueron pequeños cambios. Su madre comenzó a palidecer, su voz antes dominante se tornó en un susurro tembloroso y su presencia imponente se disipó como si una fuerza invisible le drenara la vida. Con cada día que pasaba, la salud de su madre se deterioraba a un ritmo alarmante. Inicialmente, Clara observaba desde la distancia con una satisfacción vengativa, creyendo que finalmente estaba recuperando el control sobre su vida. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, la gravedad de sus acciones comenzó a pesarle. La mujer que una vez fue la figura imponente en su vida, ahora yacía frágil y demacrada en su cama. Sus ojos vacíos reflejaban una mezcla de confusión y dolor. La casa, antes llena de secretos susurrantes, ahora estaba silenciosa, como si contuviera la respiración ante la tragedia que se desplegaba. Clara empezó a notar sombras acechando en las esquinas de su visión, moviéndose con una intención propia. Sus noches estaban llenas de pesadillas donde voces acusadoras la condenaban por sus actos, y se despertaba gritando, solo para encontrar que las sombras la rodeaban, burlándose de su desesperación. A medida que la enfermedad consumía a su madre, Clara intentó deshacer el hechizo, buscando frenéticamente en el grimorio alguna forma de revertir la maldición. Pero las páginas ofrecían poco consuelo. Las palabras que una vez le prometieron poder y venganza ahora se reían de su ingenuidad. La oscuridad que había invitado a su vida se había arraigado profundamente y no había escapatoria de las consecuencias de sus acciones. La transformación final ocurrió en una noche especialmente tormentosa. Clara, atormentada por la culpa y el miedo, corrió al lado de su madre moribunda, esperando encontrar alguna señal de perdón en sus ojos. Pero lo que encontró fue una revelación aterradora. En un último esfuerzo, su madre articuló palabras de advertencia sobre la verdadera naturaleza de su familia y la oscuridad que habían desatado. Con su último aliento, reveló que la maldición no solo consumiría a su víctima, sino que también maldijo a quien la lanzó, condenándola a una vida de soledad, perseguida por las sombras de sus actos. Mientras la vida se desvanecía de su madre, Clara se dio cuenta de la magnitud de su tragedia. No solo había destruido a la persona que la había traicionado, sino que también había sellado su propio destino. Las sombras que una vez acechaban en las esquinas ahora se cernían sobre ella. Un recordatorio constante de que algunos pecados no pueden ser lavados y que la venganza puede ser un veneno que consume el alma de quien lo busca. La muerte de su madre no trajo a Clara el alivio que había anticipado. En cambio, la casa que compartían se convirtió en un mausoleo de su culpa, un monumento a su ira consumidora y a las consecuencias de sus actos oscuros. Las sombras que merodeaban con burla ahora eran su única compañía, susurrándole recordatorios constantes de su traición y de la maldición que había desencadenado. En los días posteriores al fallecimiento de su madre, Clara intentó abandonar la casa, huir del pueblo de Ambergray
y de los recuerdos que lo poblaban. Sin embargo, descubrió que las sombras la seguían, extendiéndose más allá de los confines de su hogar, infestando cada rincón de su vida. No había escapatoria. La maldición estaba entrelazada con su ser, un lazo inquebrantable que la ataba a la oscuridad que había invocado. Clara regresó a la casa, su espíritu quebrado, resignada a su destino. La presencia de su madre parecía impregnar cada habitación, cada pasillo, no con el calor de los recuerdos, sino como un frío recordatorio de la muerte y del precio de la venganza. En un acto desesperado, Clara buscó en el grimorio una vez más, no por una forma de escapar de su maldición, sino por algún atisbo de redención, una manera de honrar la memoria de su madre y encontrar paz en su condena eterna. Pero la redención estaba más allá de su alcance. La brujería que había empleado con tanta ligereza se reveló como una entidad voraz, consumiendo cualquier esperanza de perdón o de futuro. Las noches se convirtieron en un calvario de visiones aterradoras, donde los espíritus de aquellos afectados por la maldición, no solo su madre, sino también ancestros olvidados, condenados por sus propias transgresiones, venían a reclamarla, a recordarle que su destino estaba sellado mucho antes de que pronunciara aquel hechizo fatídico. Finalmente, Clara comprendió que su verdadera condena no era la soledad ni el acoso constante de las sombras, sino el conocimiento de que había sido ella misma quien había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de luz o de esperanza en su vida. La oscuridad que había buscado como arma se había convertido en su prisión y ella, su único habitante. En una última noche, Clara se encontró frente a la tumba de su madre en el viejo cementerio del pueblo. El viento otoñal llevándose sus palabras de arrepentimiento y desesperación. No había estrellas en el cielo, solo una oscuridad insondable que reflejaba la que yacía en su corazón. Ahí, junto a la tumba, Clara dejó caer el grimorio, el libro que había sido tanto su salvación como su perdición, aceptando finalmente que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunos finales son simplemente el principio de una oscuridad sin fin. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. Entré a una secta, una terrorífica historia de nuestro canal.